Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Gálatas capítulo 4. Tema 1. La adopción como hijos, de esclavos a herederos. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero también digo. Con la frase pero también digo, Pablo introduce una ilustración que desarrolla lo enseñado en el capítulo anterior. La conjunción de pero conecta esta enseñanza con Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Aquí Pablo hablará del estado espiritual antes de recibir la herencia en Cristo. Esta introducción enfatiza continuidad doctrinal. No se trata de un nuevo tema, sino de una aclaración visual del mismo mensaje. Entre tanto que el heredero es niño. La frase entre tanto que el heredero es niño señala un estado de inmadurez. El heredero tiene derecho legal, pero no disfruta aún de los beneficios. En Hebreos 5:13 se dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo usa esta imagen para ilustrar la condición de Israel bajo la ley: tenían promesas, pero no la plenitud. El término pios, niño, también denota incapacidad para gobernar. En nada difiere del esclavo. Pablo declara que en nada difiere del esclavo, es decir, aunque el heredero tiene posición legal, su experiencia es como la de un siervo. Juan 8:35 afirma, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Esta comparación muestra que bajo la ley, los creyentes aún no disfrutaban de la libertad plena. El niño está bajo control ajeno, igual que el esclavo. La herencia existe, pero no se ha manifestado aún. Aunque es señor de todo. La paradoja está en que el niño, aunque es señor de todo, todavía no tiene control práctico sobre su herencia. Romanos 8:17 enseña que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero aún esperamos la redención plena. Aquí Pablo recalca que la posición y la posesión pueden no coincidir en el tiempo. El hijo tiene el título, pero no el acceso. Esta figura se usará para comparar la transición de la ley a la gracia. Gálatas 4:2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sino que está bajo tutores y curadores. Pablo refuerza su analogía legal: aunque el heredero es dueño de todo, está bajo supervisión. Tutores y curadores eran figuras legales en Roma que gestionaban bienes y educación de los menores. 1 Corintios 4:15 menciona a ayos, señalando a quienes guiaban pero no sustituían al Padre. Esto representa la ley como guía temporal antes de la gracia. El creyente, aunque hijo, no vive su herencia plena mientras esté bajo la tutela de la ley. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Este tiempo representa la dispensación en que Cristo habría de venir. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. En la cultura romana, el padre decidía cuando su hijo dejaba la tutela. Igualmente, Dios definió el momento exacto para la venida de su Hijo. Esto enseña que la ley no fue eterna, sino limitada y sujeta al plan soberano de Dios. Pablo prepara al lector para ver a Cristo como la clave del acceso completo a la herencia. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así también nosotros. Pablo aplica la analogía del heredero directamente a la experiencia espiritual. Nosotros incluye tanto a judíos como gentiles bajo sistemas elementales. Romanos 7:6, estábamos sujetos a la ley antigua. El apóstol no habla de una minoría, sino de toda la humanidad antes de Cristo. Este paralelo muestra que la ley no era plena redención, sino preparación. La comparación conecta perfectamente la historia legal con la espiritual. Cuando éramos niños. La palabra niños nuevamente es ntioi, indicando inmadurez espiritual. Hebreos 5:13 describe a los niños como inexpertos en la palabra de justicia.
Pablo enseña que antes de la redención, el pueblo de Dios no comprendía plenamente su voluntad. La ley enseñaba, pero no capacitaba. Había fe y promesa, pero aún no había llegado la plenitud. Ser niño aquí es sinónimo de incapacidad para heredar en libertad. Estábamos en esclavitud. Esclavitud describe la condición bajo la ley y el pecado. Gálatas 3:23, la ley nos tenía presos. Aunque formaban parte del plan de Dios, estaban sujetos a un sistema que no podía dar vida. No se trataba solo de obedecer reglas, sino de estar privados del acceso pleno a Dios. Pablo quiere enfatizar que no eran libres, sino vigilados. El término resalta la necesidad urgente de redención y liberación. Bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos proviene de stoicheia, que refiere a principios básicos o elementos primarios. Colosenses 2:8 los describe como filosofías y tradiciones humanas. Aquí se refiere tanto a los elementos de la ley mosaica como a las creencias del mundo pagano. Ambos sistemas eran estructuras inferiores comparadas con el Evangelio. Pablo enseña que antes de Cristo, todos estaban sujetos a estas formas elementales de religión. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pablo indica que Dios actuó en el momento exacto, no antes ni después. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El cumplimiento no es cronológico solamente, sino profético y soberano. Toda la historia de la humanidad, especialmente la de Israel, se encaminaba a ese punto. Era el momento en que las promesas del Antiguo Testamento alcanzarían su realización en Cristo. La ley había cumplido su propósito de preparación. Dios envió a su Hijo. Esto muestra que Cristo existía antes de su encarnación, es el Hijo eterno. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La palabra envió indica misión y autoridad divina. Jesús no fue creado, sino enviado desde el Padre con un propósito redentor. Esto afirma la divinidad de Cristo, su preexistencia y su rol en el plan trinitario de la salvación. Dios mismo intervino en la historia humana. Nacido de mujer. Esto afirma su humanidad real. Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá. Jesús fue concebido sobrenaturalmente, pero nació naturalmente, como todo ser humano. Esto lo hizo verdadero representante del hombre. Hebreos 2:14, participó de lo mismo. Nacer de mujer también lo identificó con la debilidad y las limitaciones humanas. Era plenamente Dios y plenamente hombre, el único capaz de ser mediador entre Dios y los hombres. Y nacido bajo la ley. Cristo se sometió voluntariamente a la ley mosaica para cumplirla perfectamente. Mateo 5:17, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Vivió sin pecado, guardando todos los mandamientos. Su obediencia fue total, no solo externa. Al vivir bajo la ley, tomó la posición de los hombres para redimirlos desde adentro. Esto lo califica como sustituto perfecto en la cruz. Su justicia es ahora imputada a quienes creen. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir proviene de exagorás, que significa comprar de nuevo, liberar pagando precio. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta redención no fue simbólica, sino real y efectiva. Cristo pagó con su vida la deuda legal que pesaba sobre el pecador. Los que estaban esclavizados al sistema legal fueron liberados mediante su sangre. La ley exigía justicia, pero Cristo satisfizo esa justicia por nosotros. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la meta gloriosa de la redención, no solo liberación, sino filiación. Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción. La adopción es un acto legal y de amor, por el cual Dios hace al creyente parte de su familia. Ya no somos esclavos, sino hijos con todos los derechos espirituales. Esta adopción otorga acceso, herencia, identidad y comunión.
Pablo revela que ser salvo es también ser hijo, con todo lo que eso implica. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos. Pablo afirma que la filiación no es una esperanza futura, sino una realidad presente. 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esta verdad marca un antes y un después en la relación del creyente con Dios. Ya no hay temor, ni distancia, ni condenación. Ser hijos implica una identidad nueva, con plena aceptación. La adopción no es solo legal, es también relacional y transformadora. Dios envió a vuestros corazones. Así como envió a su Hijo al mundo, ahora envía a su Espíritu al corazón. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto muestra que la obra de Dios es tanto externa como interna. No basta con ser adoptado, es necesario recibir la vida del Padre en el alma. Esta acción es íntima, poderosa y vivificadora. El Espíritu no mora en templos, sino en los corazones de los redimidos. El Espíritu de su Hijo. Se refiere al Espíritu Santo, pero en conexión con Cristo. Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este título muestra que el Espíritu nos conforma a la imagen del Hijo. Nos comunica su carácter, su obediencia, su confianza filial. No somos dejados como huérfanos, recibimos al mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Así como el Hijo se relacionaba con el Padre, así también lo haremos nosotros. El cual clama. El verbo clamar, krasei, expresa un grito profundo del alma, no una formalidad. Romanos 8:15, el Espíritu, clama, Abba, Padre. No es un susurro tímido, sino una expresión libre, confiada y constante. Este clamor es evidencia del nuevo nacimiento. No lo provoca la carne, sino el Espíritu. Es la oración natural del Hijo que ha sido reconciliado. La relación con Dios ya no es distante, sino íntima. Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa papá o padre querido. Jesús la usó en su oración en Getsemaní, Marcos 14:36. Es la expresión más tierna de confianza filial. Pablo la une con padre en griego, patr, para mostrar que tanto judíos como gentiles pueden invocar a Dios con la misma cercanía. Este doble término enfatiza que el creyente no solo conoce a Dios como juez, sino como Padre amoroso. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo. Pablo concluye el argumento con una afirmación de libertad. Juan 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El creyente ya no está bajo condenación, ni bajo la ley como sistema de justificación. El esclavo obedece por obligación, el Hijo por amor. El Evangelio no solo nos perdona, sino que nos libra de la esclavitud espiritual. Esta es una nueva posición, irreversible e inmerecida. Sino hijo. La nueva identidad sustituye completamente a la anterior. 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios. Esta filiación no se logra por esfuerzo humano, sino por la gracia de Cristo. El término hijo aquí implica dignidad, acceso y herencia. Ya no hay barreras entre el creyente y Dios. Esta relación filial transforma el corazón, la oración, la obediencia y la esperanza. El Evangelio restaura lo que el pecado destruyó, la comunión con el Padre. Y si hijo. La lógica espiritual de Pablo es contundente, si eres hijo, entonces participas de todo lo que pertenece al Padre. Romanos 8:17, si hijos, también herederos. No hay término medio en la salvación, o estás fuera o eres hijo. Esta condición es establecida por Dios, no por emociones. Es una posición jurídica, afectiva y eterna. Ser hijo trae implicaciones profundas, responsabilidad, privilegio y destino eterno. También heredero de Dios. No solo herederos de bendiciones, sino de Dios mismo.
Salmo 73 horas y 26 minutos, la porción mía es Dios para siempre. Él no solo nos da cosas, se da a sí mismo. Esta herencia incluye la vida eterna, el Espíritu Santo, la gloria futura y comunión plena con Dios. Efesios 1:11 afirma que en Cristo tuvimos herencia. Esta riqueza no puede compararse con nada terrenal. Ser heredero de Dios es tener acceso a todo lo que Él es y posee. Por medio de Cristo. Cristo es el mediador y fundamento de toda bendición. Efesios 1:3 nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Sin Él no hay adopción, ni herencia, ni redención. La filiación no es automática ni universal, es exclusiva para los que están unidos a Cristo por fe. Pablo remata mostrando que todo privilegio espiritual fluye de la obra de Cristo. Él es el camino al Padre, el garante de nuestra adopción y el portador de nuestra herencia. Tema 2. Advertencia contra volver a la esclavitud de la ley. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente, en otro tiempo. Pablo recuerda a los creyentes su condición pasada, antes de conocer a Cristo. Efesios 2:11-12, en otro tiempo, estabais sin Cristo. Esta frase introduce una comparación entre lo que eran y lo que ahora son. Enfatiza el cambio radical producido por el Evangelio. Habla del antes, para que valoren el ahora. Recordar el pasado no es para condenar, sino para afirmar la gracia que los transformó completamente. No conociendo a Dios. El problema no era solo moral, sino espiritual, ignoraban a Dios. Primera Tesalonicenses 4:5, los gentiles que no conocen a Dios. Esta ignorancia no era inocente, sino producto de la ceguera del pecado. Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí se muestra que sin la revelación divina, el hombre está apartado de la verdad. Pablo destaca que la falta de conocimiento verdadero conduce a la esclavitud. Servíais. La palabra implica esclavitud y entrega voluntaria. Romanos 6:16, ¿no sabéis que a quien os entregáis, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El ser humano no puede vivir sin servir a algo o a alguien. Estos creyentes, antes de conocer a Cristo, habían servido a ídolos y sistemas falsos. Su adoración era activa, aunque equivocada. Pablo los hace ver que habían estado bajo autoridad espiritual falsa. A los que por naturaleza. Esta frase describe la falsedad esencial de los ídolos y sistemas paganos. Jeremías 10:5, como espantapájaros en un huerto, así son ellos, no pueden hacer bien ni mal. No eran dioses verdaderos, aunque fueran adorados como tales. Pablo señala que su esencia no era divina, sino humana o demoníaca. Esto refuerza la gravedad de su antiguo estado, estaban sometidos a algo completamente ajeno al Dios vivo. No son dioses. Esta declaración es tajante y enfática. Isaías 44:6, fuera de mí no hay Dios. Todo lo que no es el Dios verdadero es un ídolo sin poder. Pablo demuestra que la idolatría es una forma de esclavitud espiritual. Aunque los dioses falsos no tienen vida, esclavizan por medio del engaño. Esta frase desenmascara el vacío del paganismo y la necesidad de la revelación de Cristo para conocer al único Dios verdadero. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mas ahora, conociendo a Dios. Pablo contrasta el pasado con la nueva realidad espiritual. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento aquí no es intelectual, sino relacional. Han pasado de ignorancia a comunión con Dios. Este conocimiento es transformador, fruto de la obra del Espíritu. Pablo apela a su experiencia real con el Evangelio, conocen al Dios que antes ignoraban. O más bien, siendo conocidos por Dios.
Pablo profundiza, lo más importante no es que ellos conozcan a Dios, sino que Dios los conozca. 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Ser conocido por Dios es ser escogido, amado, redimido. Este énfasis revela que la salvación no comienza con el hombre, sino con la iniciativa divina. Pablo corrige suavemente su frase para dar gloria al autor de la redención. El conocimiento mutuo es real, pero comienza en Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Esta pregunta expresa asombro y tristeza. Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado. Volver atrás, después de conocer a Dios, es inconcebible. Pablo les muestra que su regresión al legalismo es similar a su antigua idolatría. Aunque el sistema es diferente, la esclavitud es la misma. La pregunta busca despertar conciencia y confrontar su decisión. No es solo error doctrinal, es una traición espiritual. A los débiles y pobres rudimentos. Estos rudimentos son los mismos elementos básicos mencionados en Gálatas 4:3. Colosenses 2:20, ¿por qué os sometéis a preceptos como si vivieseis en el mundo? Pablo los llama débiles porque no pueden salvar, y pobres porque no enriquecen espiritualmente. La ley, sin Cristo, es un sistema incapaz de justificar. El apóstol no desprecia la ley como tal, sino su uso como medio de salvación. Regresar a ella es abandonar la plenitud de Cristo. A los cuales os queréis volver a esclavizar. El deseo de regresar a la ley revela una mentalidad aún sujeta al temor y al esfuerzo humano. Romanos 8:15, no habéis recibido espíritu de esclavitud. Pablo identifica el legalismo como una forma de esclavitud espiritual. El verbo esclavizar implica sumisión total. Su pregunta es retórica y confrontadora, ¿cómo pueden volver a un sistema que Cristo ya superó? Están negando con sus hechos lo que han recibido por fe. Gálatas 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días. Pablo menciona prácticas específicas del calendario religioso judío. Colosenses 2:16, nadie os juzgue en cuanto a día de reposo. Los días se refieren a los sábados y festividades periódicas que los judaizantes imponían como señal de piedad. Esta observancia, cuando se hace como requisito de salvación, contradice la libertad del Evangelio. Pablo no condena el descanso ni la adoración, sino la imposición de ritos como condición para agradar a Dios. Los meses. Esta expresión puede referirse a las lunas nuevas y fiestas mensuales del calendario hebreo. Números 28 horas y 11 minutos habla del sacrificio de cada mes nuevo. Estas celebraciones eran sombras del Mesías, pero no tenían poder salvífico en sí mismas. Pablo muestra que los gálatas están adoptando costumbres externas como si fuesen esenciales. La repetición formal de ritos vacíos es un retroceso espiritual cuando se reemplaza la gracia con ceremonias. Los tiempos. Se refiere a las estaciones sagradas como la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos. Levítico 23 detalla estos tiempos establecidos por Dios. Aunque fueron importantes bajo la ley, su función era tipológica. Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Volver a estos tiempos como norma es negar que Cristo ya ha cumplido su significado. La salvación no depende de calendarios religiosos. Y los años. Aquí se incluye el año sabático y el jubileo, instituciones del Antiguo Testamento, Levítico 25. Estos ciclos eran importantes en el sistema mosaico, pero ya no son obligatorios bajo el nuevo pacto. Al retomar estos años como exigencia, los gálatas se alejaban del Evangelio. Pablo enfatiza que observarlos como medio de justificación es equivalente a volver a la esclavitud. El tiempo en Cristo ya no se rige por normas del antiguo régimen. Comentario global del versículo. La acumulación de estas observancias religiosas muestra que los gálatas estaban cayendo en un legalismo ritual. Gálatas 5:1, estad firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo no rechaza las prácticas en sí, sino su uso como méritos para salvación. La gracia en Cristo libera al creyente de depender de formas externas.
En lugar de vivir guiados por el Espíritu, estaban recurriendo a un sistema sin poder transformador. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo de vosotros. Pablo expresa una preocupación pastoral profunda. 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente engañó a Eva. Su temor no es irracional, sino basado en la evidencia de su retroceso. Está viendo señales que indican que su labor puede estar siendo anulada por el error doctrinal. El tono es personal y emotivo, mostrando cuánto le importa el estado espiritual de los Gálatas. No quiere perder a quienes vio nacer en la fe. Que haya trabajado en vano. El verbo trabajado, copiá, implica esfuerzo arduo, sufrimiento y entrega. Filipenses 2:16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido ni trabajado en vano. Pablo no teme por su reputación, sino por la pérdida de sus discípulos. Si ellos abandonan la verdad del Evangelio, todo su ministerio entre ellos quedaría sin fruto eterno. Esta frase revela el dolor del siervo fiel cuando la verdad es despreciada. Con vosotros. La relación de Pablo con los Gálatas era directa y profunda. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No habla como juez, sino como padre espiritual que ve a sus hijos desviarse. Esta cercanía hace que su advertencia sea más intensa. Pablo no es indiferente ni formal, su corazón está implicado. Él desea ver a Cristo formado en ellos, no que vivan conforme a tradiciones vacías. Tema 3. Apelación emocional de Pablo basada en su relación con los Gálatas. Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Os ruego, hermanos. Pablo cambia de tono doctrinal a un ruego personal y afectuoso. 1 Tesalonicenses 2:11, exhortábamos, como el padre a sus hijos. El apóstol no impone, suplica con amor. Aunque los Gálatas están en error, él no se distancia de ellos. Este llamado no es autoritario, sino pastoral. Demuestra su deseo de restaurar la comunión y la obediencia, no de condenar. Es un recordatorio de la cercanía fraternal entre él y la Iglesia. Que os hagáis como yo. Pablo los exhorta a imitar su actitud respecto a la ley. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él, siendo judío, había renunciado a la ley como medio de justificación. Les dice, yo dejé el legalismo, hagan ustedes lo mismo. No es arrogancia, sino testimonio de coherencia. Pablo no predica lo que no vive. Su ejemplo de libertad en Cristo es la base de su exhortación. Porque yo también me hice como vosotros. Él se identifica con ellos, pues siendo judío, vivía como gentil por causa del Evangelio. 1 Corintios 9:21, me he hecho a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo no les exige lo que él no ha hecho. Su mensaje es, si yo, judío, abandoné el legalismo, ¿por qué ustedes, gentiles, lo abrazan? Esta frase rompe barreras y muestra humildad. El apóstol habla como uno más, no como superior. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo quiere dejar claro que no guarda rencor. Aunque ahora lo rechazan, recuerda con gratitud su actitud pasada. No escribe desde la ofensa, sino desde el amor. Esta frase limpia el camino para una reconciliación sincera. A pesar del conflicto doctrinal, él no guarda heridas personales. Está dispuesto a restaurar la relación si ellos regresan a la verdad. Su ejemplo muestra madurez y disposición al perdón. Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pues vosotros sabéis. Pablo apela a su testimonio conocido entre ellos. 2 Corintios 12:12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Su relación no fue superficial, compartieron momentos significativos. Él recuerda hechos concretos que nadie puede negar. Su intención es que vuelvan a valorar el vínculo espiritual que una vez tuvieron.
Esta apelación a la memoria es una estrategia pastoral, recordar para restaurar. Que a causa de una enfermedad del cuerpo. Aunque el texto no especifica qué dolencia, se presume que era seria y debilitante. 2 Corintios 12:7 sugiere un aguijón en la carne. Su enfermedad no detuvo el Evangelio, sino que fue el medio providencial para predicarles. Pablo reconoce que Dios usa incluso el sufrimiento para cumplir su propósito. Lo que parecía obstáculo, resultó en bendición. Esto subraya la soberanía de Dios en el ministerio apostólico. Os anuncié el Evangelio al principio. A pesar de su condición física, Pablo cumplió fielmente su misión. Hechos 14 registra su ministerio en la región de Galacia. Él no se excusó por su debilidad, sino que predicó con poder. La expresión al principio revela que la relación con los Gálatas fue desde el comienzo basada en el Evangelio. No los atrajo por apariencia o fuerza, sino por la verdad de Cristo. Su predicación fue clara, centrada en la cruz. Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y no me despreciasteis ni desechasteis. A pesar de su enfermedad, los Gálatas no lo rechazaron, lo cual resalta su amor inicial. La cultura grecorromana despreciaba la debilidad física, pero ellos no lo hicieron. Pablo muestra que, aunque ahora lo critican, antes lo habían recibido con respeto. Esto hace más dolorosa su actual actitud hacia él. El contraste busca llevarlos al arrepentimiento al recordar la calidez con la que lo trataron. Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Su padecimiento fue visible y probablemente humillante. Muchos creen que afectaba su visión o su apariencia. Gálatas 6:11 menciona que escribía con cuán grandes letras, lo cual puede aludir a problemas oculares. Pero los Gálatas no lo rechazaron por eso. Su debilidad no fue un obstáculo, sino una oportunidad para que manifestaran gracia. Pablo resalta que su prueba no disminuyó su mensaje, sino que lo fortaleció. Antes bien me recibisteis. Ellos lo acogieron con hospitalidad, cariño y fe. Esta recepción refleja un corazón sensible al Evangelio. Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad. El verbo implica entusiasmo y aprecio. Pablo les recuerda ese espíritu, no para manipular, sino para restaurar. Los anima a volver a ese amor inicial, libre de legalismo y lleno de gratitud por la verdad. Su ministerio fue recibido con alegría sincera. Como a un ángel de Dios. Lo valoraron como si fuese un mensajero celestial. Jueces 13:6, un varón de Dios vino a mí, su aspecto era como el de un ángel. No lo vieron como un simple predicador, sino como alguien enviado por Dios. Esto muestra cuánto apreciaron su mensaje y su persona. Pablo no se atribuye esa gloria, solo recuerda la estima que le tenían. Esta comparación exalta la dignidad con que fue recibido, en contraste con su rechazo actual. Como a Cristo Jesús. Esta expresión es sorprendente, lo recibieron como si Cristo mismo hubiera venido. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es el punto más alto de su aprecio. Muestra cuán profundamente impactó el Evangelio en ellos. Pablo les recuerda esa recepción para que se den cuenta del cambio. El contraste entre el pasado y el presente busca despertar su conciencia. ¿Cómo pasaron de amar así a menospreciar al mensajero? Gálatas 4:15. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Pablo confronta la pérdida del gozo que antes tenían por el Evangelio. Hebreos 10:32, traed a la memoria los días pasados, soportasteis gran combate de padecimientos. Ellos habían recibido la gracia con alegría y gratitud, pero ahora estaban turbados por doctrinas externas. El Evangelio había llenado sus vidas de sentido y gozo. La pregunta busca hacerlos reflexionar, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ya no viven con la misma pasión? Porque os doy testimonio.
Pablo no habla de rumores ni impresiones, sino de hechos concretos que él presenció. Primera Tesalonicenses 2:1, vosotros mismos sabéis. Su apelación a la experiencia personal refuerza la sinceridad de su mensaje. Él no inventa ni exagera, da testimonio como quien recuerda con afecto. Este lenguaje muestra que hubo una relación genuina entre ellos. Él no quiere manipularlos, sino apelar a su memoria espiritual. ¿De qué, si hubieseis podido? Pablo utiliza una figura hipotética para destacar la intensidad de su afecto. 2 Corintios 12:15, yo de buena gana gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esta frase no exagera, sino que resalta la disposición que los gálatas mostraron por él. Su amor era profundo y sacrificial. Esta evocación los confronta con su frialdad actual y busca restaurar el vínculo espiritual. Os hubierais sacado vuestros propios ojos. Muchos estudiosos creen que Pablo sufría de una enfermedad ocular, lo cual da sentido a esta afirmación. Esto también indica cuán grande era su gratitud hacia él, habrían hecho cualquier cosa para aliviar su dolor. La imagen es fuerte y conmovedora, mostrando que su afecto no era superficial. Pablo está diciendo, ustedes me amaban tanto que habrían hecho sacrificios reales por mí, ¿qué ha pasado con ese amor? Para dármelos. El gesto hipotético subraya lo valioso que él era para ellos. Filipenses 2:17, aunque sea derramado en libación, me gozo. Pablo recuerda un afecto que lo valoraba más allá de su debilidad. El énfasis no es en su necesidad, sino en la disposición del corazón de los gálatas. Esta expresión finaliza su llamado emocional con fuerza. Si estuvieron dispuestos a darlo todo, ¿por qué ahora se alejan del mensaje y del mensajero? Gálatas 4:16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Me he hecho, pues, vuestro enemigo. Pablo denuncia el cambio en la relación, antes lo amaban, ahora lo ven como adversario. 2 Corintios 12:15, amándoos más, ¿seré amado menos? Él no ha cambiado, pero su mensaje ha generado oposición. Esta pregunta revela la tensión entre el amor verdadero y la corrección. El verdadero siervo de Dios no busca agradar, sino ser fiel. Pablo lamenta que su fidelidad a la verdad haya generado rechazo. ¿Por deciros la verdad? El problema no era su actitud, sino el contenido de su mensaje. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Él les dice la verdad en amor, pero ellos la resisten por influencia externa. El Evangelio confronta, incomoda, pero también salva. Pablo muestra que los verdaderos ministros no ocultan la verdad para mantener popularidad. Su dolor es evidente, decir la verdad lo ha convertido, ante sus ojos, en enemigo. Gálatas 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Tienen celo por vosotros. Pablo reconoce el entusiasmo de los falsos maestros, pero advierte sobre su motivación. Romanos 10:2, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El celo sin verdad puede ser destructivo. Estos judaizantes eran activos, intensos y persuasivos. Pero su energía no era dirigida por el amor ni por el Evangelio. Pablo desenmascara su obra, no edifican a Cristo, sino a sí mismos. Pero no para bien. El celo que promueven no conduce a la madurez espiritual. 2 Corintios 11:13, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Su motivación es egoísta y divisiva. Lo que parece espiritual es, en realidad, dañino. El apóstol advierte que no todo lo que luce piadoso lo es. El discernimiento es necesario para no confundir pasión con verdad. Estos hombres usan apariencias para engañar. Sino que quieren apartaros de nosotros. Su objetivo es romper la relación entre Pablo y los Gálatas. Hechos 20:30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Separarlos del Evangelio que Pablo les predicó es separarlos de la verdad. La división no es accidental, sino intencional. Este apartamiento implica aislamiento doctrinal y emocional.
Pablo revela que la motivación detrás de su mensaje no es Cristo, sino el control. Para que vosotros tengáis celo por ellos. El propósito final es ganar seguidores personales. 3 Juan 1:9, Diótrefes desea tener el primer lugar entre ellos. Pablo expone el orgullo espiritual de estos líderes, no buscan la gloria de Cristo, sino la admiración de los hombres. El celo que despiertan es desviado, no hacia Dios, sino hacia sus propias figuras. Pablo llama a los Gálatas a abrir los ojos y volver al Evangelio puro. Gálatas 4:18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Pablo reconoce que el celo, bien dirigido, es algo valioso. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. El problema no es la pasión, sino el objeto de esa pasión. Él anima a los Gálatas a tener entusiasmo por lo correcto, el Evangelio, la verdad, la gracia. El celo verdadero honra a Dios, edifica a la iglesia y permanece en el tiempo. No depende de emociones, sino de convicciones espirituales. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo anhela que su influencia no dependa de su presencia física. Filipenses 2:12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él desea que los creyentes tengan madurez espiritual, que vivan guiados por el Espíritu y no por la presión de líderes. La fidelidad debe mantenerse constante, no solo cuando hay supervisión. El verdadero crecimiento se mide por la constancia, aun cuando no hay ojos humanos observando. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos. Pablo usa un término tierno y afectuoso, tecnía, como un padre espiritual angustiado. 1 Corintios 4:15, aunque tengáis 10.000 ayos, no tendréis muchos padres. Este apelativo refleja su amor inquebrantable por los Gálatas, a pesar de sus errores. No los desprecia ni los rechaza, los llama con el corazón. Aunque están desviados, él no deja de considerarlos sus hijos. Es una muestra clara de su carácter pastoral y su compromiso. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. La imagen es intensa. Pablo compara su trabajo pastoral con el dolor de dar a luz. Isaías 66:9, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Él ya había trabajado con ellos para llevarlos a Cristo, pero ahora siente como si tuviera que empezar de nuevo. El proceso de formación espiritual requiere esfuerzo, paciencia y sacrificio. Su sufrimiento no es físico, sino emocional y espiritual, por ver a sus hijos extraviarse. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el verdadero objetivo del ministerio cristiano, la formación de Cristo en el creyente. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No basta con que profesen fe, Pablo quiere que reflejen el carácter, la mente y la vida del Señor. Esta formación no es instantánea ni externa, sino profunda y progresiva. Pablo no busca seguidores para sí, sino discípulos de Jesús. Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Pablo anhela presencia personal, no para ejercer control, sino para restaurar la comunión. 1 Tesalonicenses 2:17, deseando ver vuestro rostro con gran deseo. Su carta es fuerte porque la situación lo exige, pero su deseo es verlos cara a cara. Estar presente le permitiría apelar con ternura y responder a sus dudas directamente. Muestra que su interés es real, no distante ni mecánico. Anhela restauración con cercanía. Y cambiar de tono. Si estuviera con ellos, usaría otro lenguaje, más suave y comprensivo. 2 Corintios 13:10, por eso os escribo, para no usar de severidad. Pablo reconoce que su tono ha sido firme, pero no lo disfruta. Su deseo es exhortar con cariño, no reprender con dureza. Esto revela su corazón pastoral, firmeza con verdad, pero lleno de amor.
La disciplina no es su deleite, sino un medio para llevarlos de nuevo a Cristo. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol confiesa su confusión y desconcierto. Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado. No comprende cómo pudieron desviarse tan rápidamente después de haber recibido la verdad con tanto gozo. Su perplejidad no es ira, sino dolor. Esta expresión finaliza esta sección con un llamado implícito a la reflexión, ¿cómo llegaron hasta aquí? Pablo no los rechaza, pero tampoco comprende su actitud. Tema 4. La alegoría de Sara y Agar, 2 pactos, 2 hijos, 2 destinos. Gálatas 4:21. Decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decime, los que queréis estar bajo la ley. Pablo se dirige directamente a los que estaban considerando sujetarse al sistema mosaico. Romanos 6:14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él no les habla con dureza, sino con una pregunta provocadora. Si quieren vivir bajo la ley, deben considerar seriamente lo que eso implica. Pablo no condena su deseo de santidad, pero sí su método. El legalismo nace muchas veces de buenas intenciones mal dirigidas. ¿No habéis oído la ley? La expresión oído no se refiere solo a escuchar, sino a entender. Romanos 10:17, la fe es por el oír. Pablo apela a su conocimiento de las Escrituras, especialmente del Pentateuco. Su pregunta tiene un tono irónico, si quieren someterse a la ley, deberían saber lo que en realidad enseña. Está a punto de demostrar, desde la misma ley, que ella no justifica. Les mostrará que la gracia ya estaba prefigurada desde Abraham. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Porque está escrito. Pablo cita el Antiguo Testamento como autoridad, específicamente Génesis. Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? El argumento que sigue no es humano, sino bíblico. Él demuestra que la gracia y la ley ya estaban simbolizadas en la historia de Abraham. Esta introducción le da peso a su argumento, incluso los que apelan a la ley deben reconocer lo que realmente enseña la Escritura. Que Abraham tuvo 2 hijos. Se refiere a Ismael e Isaac. Génesis 16:15 y 21:2 narran sus nacimientos. Aunque ambos eran hijos de Abraham, su origen y significado eran muy distintos. Pablo utiliza esta realidad histórica para ilustrar verdades espirituales. Ambos hijos representan 2 maneras de relacionarse con Dios, por esfuerzo humano o por promesa divina. Este contraste será clave para entender su argumento contra el legalismo. Uno de la esclava. Es Ismael, hijo de Agar, la sierva egipcia. Génesis 16:3, Sara tomó a Agar y se la dio por mujer a Abraham. Este hijo fue producto de una iniciativa humana para cumplir la promesa de Dios. Pablo lo presenta como símbolo de la carne y del esfuerzo humano. Representa al sistema de la ley, donde el hombre intenta alcanzar la justicia por sus propios medios. Es el camino de la esclavitud. El otro de la libre. Se refiere a Isaac, hijo de Sara, la esposa legítima y libre. Génesis 21:2, y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo. Isaac fue el cumplimiento de la promesa, no el resultado del esfuerzo humano. Pablo lo identifica con la gracia, lo que Dios hace, no lo que el hombre logra. Isaac representa la libertad, la fe, la nueva vida. Su nacimiento fue sobrenatural, así como el nuevo nacimiento del creyente. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Pero el de la esclava nació según la carne. Ismael fue concebido sin intervención divina especial. Génesis 16:15, y Agar dio a luz a Ismael a Abraham. Este nacimiento representa el esfuerzo humano para cumplir los propósitos de Dios. Pablo no dice que fue pecado, pero sí que fue un intento carnal. En términos espirituales, la carne busca justificar al hombre mediante obras. Esta expresión simboliza el legalismo, depender del hombre, no de Dios. Más el de la libre.
Isaac, en contraste, es hijo de la mujer libre, lo cual implica herencia legítima. Génesis 21:10, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo enfatiza que hay una diferencia profunda entre los dos nacimientos. La libertad aquí no es solo social, sino espiritual. Representa el estado del creyente en Cristo, libre del pecado, libre de la ley, libre para obedecer a Dios desde el corazón. Por la promesa. Isaac fue el resultado directo de la intervención divina. Génesis 18:10, de cierto volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Pablo muestra que la verdadera herencia viene por promesa, no por esfuerzo. Así como Isaac nació por promesa, también el creyente nace espiritualmente por la promesa del Evangelio. No depende de mérito, sino de gracia. Esta es la base de su argumento, la salvación es por fe, no por la ley. Gálatas 4:24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Lo cual es una alegoría. Pablo aclara que está interpretando los eventos históricos de manera simbólica. La palabra griega usada, agoromena, indica una representación espiritual a partir de hechos reales. Esto no niega la historia literal, sino que extrae un significado espiritual profundo. Los personajes y eventos representan realidades más grandes. Así, las historias de Agar y Sara ilustran los dos caminos, la ley y la gracia, la esclavitud y la libertad. Pues estas mujeres son los dos pactos. Agar y Sara simbolizan dos formas de relacionarse con Dios. Hebreos 8, 6-13 compara el antiguo y el nuevo pacto. Agar representa el antiguo pacto basado en la ley, y Sara representa el nuevo pacto basado en la promesa. Pablo afirma que incluso en la historia patriarcal ya se vislumbraban estas dos realidades. No es un invento nuevo, sino una revelación del plan eterno de Dios centrado en Cristo. El uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí es donde se dio la ley a Moisés. Éxodo 19:20, Jehová descendió sobre el monte Sinaí. Es símbolo del pacto mosaico, lleno de mandamientos, exigencias y temor. Representa un sistema que revela el pecado, pero no puede quitarlo. Pablo no desprecia la ley, pero la muestra como limitada. El Sinaí es el origen de la esclavitud espiritual para quienes buscan justificación mediante obras, el cual da hijos para esclavitud. Pablo afirma que el pacto del Sinaí no produce libertad, sino esclavitud. Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Quien vive bajo la ley como medio de salvación se vuelve esclavo del pecado y del esfuerzo humano. La ley es buena, pero no puede salvar. Por tanto, todo el que nace bajo ese pacto está bajo condenación. Esta frase resume el problema de depender del legalismo. Este es Agar. Agar, la sierva, representa el pacto del Sinaí. Génesis 16, 1-6 describe su papel como esclava de Sara. Pablo identifica simbólicamente a Agar con la ley, mostrando que la descendencia según la carne no hereda la promesa. Al igual que Agar no podía darle herencia a su hijo, así tampoco la ley puede dar salvación. Esta equivalencia es fuerte y contundente, especialmente para los judaizantes. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Pablo hace una asociación geográfica y tipológica. Arabia era donde se encontraba el monte Sinaí, según Éxodo 19:2. El apóstol dice que Agar representa esa región, no literalmente, sino simbólicamente. Ella es la figura de un sistema basado en ley, temor y esclavitud. Así como Sinaí está fuera de la tierra prometida, también el pacto que representa no conduce a la herencia. Pablo construye aquí una metáfora poderosa. Y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén terrenal del tiempo de Pablo, dominada por el legalismo, representa el mismo sistema de esclavitud. Mateo 23:37, Jerusalén, que matas a los profetas. Aunque era la ciudad santa, estaba espiritualmente ciega.
Para Pablo, esta ciudad no representa la esperanza mesiánica, sino la resistencia al Evangelio. Su religión sin Cristo la vuelve parte del pacto antiguo, incapaz de dar libertad. Pues esta, junto con sus hijos, la Jerusalén terrenal tiene seguidores que comparten su mentalidad legalista. Juan 8, 39-44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los hijos aquí son los que confían en la ley, no en Cristo. Pablo está haciendo una distinción espiritual, no todos los que están en Jerusalén son herederos. Ser descendiente natural de Abraham no garantiza la promesa. Solo los nacidos por el Espíritu son hijos verdaderos. Está en esclavitud. Esta es la conclusión: la Jerusalén terrenal, con su sistema religioso, produce esclavitud. Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. La ley sin gracia aprisiona, condena y divide. Pablo no habla contra la ciudad física, sino contra el sistema religioso que se aferra al pacto antiguo. Su mensaje es claro: fuera de Cristo, incluso la ciudad santa está atrapada en esclavitud. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mas la Jerusalén de arriba. Pablo introduce ahora el contraste glorioso. Hebreos 12:22, os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Esta no es una ciudad terrenal, sino espiritual, símbolo del nuevo pacto. Es el lugar donde habita Dios, la morada de los redimidos. Esta Jerusalén representa la gracia, la libertad, la vida eterna. Pablo eleva la perspectiva: no miren abajo, miren arriba, donde está su verdadera ciudadanía, la cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén celestial da a luz hijos espirituales. Apocalipsis 21:2 describe a la nueva Jerusalén como una esposa preparada. Ella es madre porque engendra por medio del Evangelio. Pablo se incluye a sí mismo, de todos nosotros. Los creyentes no son hijos del Sinaí ni de Agar, sino de la promesa. Esta maternidad no es por sangre, sino por fe. Nos une no la genealogía, sino la gracia del nuevo nacimiento. Es libre. La característica de esta Jerusalén es la libertad, en contraste con la esclavitud de la ley. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es desorden, sino plenitud en Cristo. No hay condenación, ni obligación legal para alcanzar salvación. Pablo concluye que solo quienes pertenecen a la Jerusalén celestial disfrutan la verdadera libertad. En ella se vive por el Espíritu, no por los rudimentos del mundo. Gálatas 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Porque está escrito. Pablo cita Isaías 54:1 para fortalecer su argumento con respaldo profético. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Él demuestra que la Escritura ya había anticipado la superioridad de la promesa sobre el sistema legal. Su teología no es invento nuevo, sino cumplimiento del plan divino revelado. El está escrito da peso espiritual y autoridad bíblica a su enseñanza. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Israel bajo el exilio era como una mujer estéril, sin fruto ni herencia visible. Pero en Cristo, esa esterilidad es transformada en fecundidad. Isaías profetiza que la gracia traería vida donde antes había sequedad. Esta figura representa a Sara, símbolo de la Jerusalén celestial, quien era estéril, pero dio a luz por el poder de Dios. Pablo llama a ver que la fecundidad espiritual no nace del esfuerzo humano, sino de la promesa. Prorrumpe en júbilo y clama. El lenguaje poético comunica gozo inesperado. Zacarías 2:10, canta y alégrate, porque vengo y habitaré en medio de ti. La estéril celebra porque Dios ha obrado milagrosamente. Pablo anima a los creyentes a ver que, aunque el legalismo parece fuerte, la gracia es más fructífera. La verdadera alegría proviene de lo que Dios hace en lo imposible.
Es un llamado a celebrar la victoria del Evangelio sobre el antiguo sistema. Tú que no tienes dolores de parto. A diferencia de Agar, que concibió naturalmente, Sara dio a luz sin proceso humano. Génesis 18:11, Sara era estéril y le había cesado la costumbre de las mujeres. Pablo destaca que el nacimiento de Isaac fue sobrenatural. No hubo esfuerzo humano, sino intervención divina. Esto ilustra que la gracia no exige mérito, sino fe. El nuevo pacto no nace del sufrimiento de la ley, sino del poder de Dios. Porque más son los hijos de la desolada. La promesa produce una descendencia más numerosa que la de la ley. Isaías 49, 19-20 también profetiza que los lugares desolados serán llenos de hijos. Pablo aplica esto a la iglesia, aunque comenzó pequeña, ahora es incontable. Esta multiplicación viene por el Evangelio, no por genealogía. La desolada es la figura de la gracia, al principio sola, ahora gloriosamente fecunda. La obra de Dios sobrepasa todo cálculo humano. Que de la que tiene marido. Esta última frase alude a Agar, que aunque tuvo un hijo según la carne, no fue la heredera de la promesa. La que parecía fuerte y establecida es ahora superada por la que dependió solo de Dios. Pablo concluye que el sistema legal, aunque estructurado, no puede producir la herencia. Solo la gracia, aunque parezca débil, produce vida verdadera. Esta es una exaltación del poder de la promesa sobre la estructura humana. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así que, hermanos. Pablo resume su enseñanza con un llamado familiar y pastoral. Romanos 8:29, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él no los trata como enemigos, sino como parte de la familia de la fe. Esta palabra muestra que, aunque han errado, aún los considera suyos en Cristo. Su exhortación está llena de ternura y verdad. Es un recordatorio de su identidad en el Evangelio, no en la ley. Nosotros, como Isaac. Isaac fue hijo de promesa, nacido por intervención divina, no por obra humana. Génesis 21, 1, 2, visitó Jehová a Sara y dio a luz a Isaac. Pablo dice que los creyentes son como él, nacidos espiritualmente por la obra de Dios. No se trata de linaje físico, sino espiritual. La comparación enfatiza que los verdaderos hijos de Abraham no son los que guardan la ley, sino los que creen. Esta es la verdadera descendencia del pacto. Somos hijos de la promesa. La promesa hecha a Abraham, Génesis 12:3, Gálatas 3:8, se cumple en Cristo y en quienes creen en Él. Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Esta afirmación es poderosa, no se es hijo de Dios por rito, sino por gracia. Pablo reafirma la identidad de los creyentes como herederos verdaderos. Ser hijo de la promesa es vivir confiando en lo que Dios ha hecho, no en lo que uno puede lograr. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero como entonces el que había nacido según la carne. Se refiere a Ismael, hijo de Agar, quien representa a los que confían en sus propias obras. Génesis 16:12 describe su carácter, su mano será contra todos. Pablo lo utiliza como símbolo de los legalistas que viven en esfuerzo humano. No aceptan la gracia, porque exalta a Dios y humilla al hombre. El que nace según la carne busca control y reconocimiento. Su actitud revela hostilidad hacia todo lo que proviene del Espíritu. Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Isaac, nacido milagrosamente, fue objeto de burla por parte de Ismael. Génesis 21:9, vio Sara que el hijo de Agar se burlaba de su hijo Isaac. Pablo interpreta este acto como persecución. En sentido espiritual, los que dependen de la carne siempre opondrán resistencia al Evangelio. La gracia ofende al orgulloso. Por eso, quienes predican la justificación por fe sufren oposición de los legalistas. Así también ahora. Pablo afirma que lo mismo sigue ocurriendo en su tiempo.
2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. Los judaizantes perseguían a los creyentes que vivían por la fe. La carne siempre choca con el espíritu. Esta declaración no es solo histórica, sino universal. Donde hay gracia, hay conflicto. El Evangelio no es aceptado sin oposición, especialmente por quienes confían en sus méritos. Gálatas 4:30. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Más qué dice la Escritura? Pablo vuelve a la autoridad bíblica para resolver la cuestión. Génesis 21:10 es citado para sustentar su enseñanza. Él no apela a tradición ni a emoción, sino a la palabra. Esto recuerda que todo argumento espiritual debe fundarse en la Escritura. El que dice implica que la verdad no se negocia ni se adapta, se revela. La Biblia tiene la última palabra, incluso en asuntos tan delicados como la herencia espiritual. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Estas palabras de Sara, confirmadas por Dios en Génesis 21:12, indican separación definitiva. Ismael no podía convivir con el heredero. En sentido espiritual, la ley no puede compartir el lugar con la gracia. Pablo no está hablando de personas, sino de sistemas. El legalismo debe ser expulsado de la vida del creyente. No hay espacio para ambas fuentes de justificación. La gracia no coexiste con la esclavitud. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Este es el argumento central, la herencia pertenece solo a los que nacen de la promesa. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Pablo enseña que los legalistas, representados por Ismael, no pueden participar de la herencia espiritual. No se trata de linaje, sino de nacimiento espiritual. La ley no da herencia, solo la promesa lo hace. La separación es necesaria para que la gracia brille sin mezcla. Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De manera, hermanos. Pablo concluye su argumento con una afirmación pastoral. Resume toda la alegoría con una aplicación directa. Romanos 6:14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él no habla como juez, sino como hermano mayor que cuida. El uso de hermanos reafirma su afecto por los Gálatas, a pesar de sus errores. Este cierre es una invitación a abrazar de nuevo su verdadera identidad. Que no somos hijos de la esclava. Pablo excluye toda relación con el sistema legal como fuente de identidad. Romanos 7:6, ahora estamos libres de la ley. No nacimos por esfuerzo humano ni por cumplimiento religioso. No somos siervos que buscan agradar a Dios para ser aceptados. Rechazar la esclavitud es reconocer que el legalismo no puede producir verdadera libertad ni herencia. Somos hijos, no empleados ni esclavos, sino de la libre. La declaración final exalta la gracia. Hebreos 12:22, os habéis acercado a la Jerusalén celestial. Somos hijos de la promesa, de la gracia, del Evangelio. Nuestra madre es libre, y nosotros también lo somos. Esta libertad no es anarquía, sino vida en el Espíritu. Pablo reafirma que el creyente no vive bajo el yugo de la ley, sino bajo el poder transformador de la gracia. En Cristo, somos verdaderamente libres.